¿Cuánto lo tiene? Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora acompáñeme al Evangelio según Mateo, capítulo 21. Leemos desde el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. En este capítulo se cumple la promesa que leímos en el libro de Zacarías. Mateo capítulo 21, versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que hables a cada una de nuestras vidas, Señor, y que nos bendigas con tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bendito es el nombre del Señor. Tema de esta tarde: digno de adoración. Tema de esta tarde: digno de adoración. Antes de llegar a esta escena donde el pueblo aclamaba a Jesús y decía Hosana, es necesario que conozcamos un poco del contexto histórico del pueblo judío. Y para eso tendríamos que remontarnos hace 400 años atrás, antes que llegara Cristo, 400 años atrás y un poquito más. El pueblo de Israel, por sus rebeliones contra el Señor, por su pecado, Dios permitió que ellos fueran entregados en manos de distintos pueblos o gobernantes. El pueblo de Israel cayó bajo el exilio babilónico, posteriormente luego al exilio persa, el exilio griego y luego con los romanos. Y la Biblia nos muestra, o la historia nos muestra, que además de esto hubo 400 años de silencio. 400 años en que Dios no le hablaba por medio de profeta al pueblo. El último profeta, Malaquías, y de ahí ellos no escucharon más profecía. Pero ellos, al pasar bajo el yugo de distintos gobernantes, tendríamos que entender que el pueblo de Israel pasó por momentos muy dolorosos, por momentos muy fuertes. Ellos perdieron familiares. Hubo mucho derramamiento de sangre en esos periodos. Y una de las cosas buenas que ellos pudieron recuperar bajo el Imperio Romano fue el templo. Esto les permitía que ellos volvieran a retomar la adoración en Jerusalén. Y según la tradición judía, sabemos que el pueblo de Israel, donde quiera de las ciudades que se encontraba, subía a Jerusalén por lo menos 3 veces al año a las fiestas.
Y cada vez que estas personas iban a la fiesta, tenían un momento de adoración a Dios. Y dentro de la adoración a Dios, ellos tenían un cántico, un lema. Y ese lema era decir: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Hosana para ellos representaba o significaba: Señor, sálvanos, o sálvanos pronto, ven. Así que cada vez que ellos se reunían en este cántico, ellos le decían: Señor, sálvanos, sálvanos ahora. Cuando decían Hosana. Pero sucede que el Señor aún no les hablaba, y ellos seguían bajo el imperio romano, pagando tributo, siendo obligados a que en un momento determinado tuvieran que llevar las cargas de un romano. Un romano podía ir con un equipaje, con algo pesado, y le decían: llévame eso una milla. Ellos estaban obligados a llevarle esa mercancía, lo que fuera, una milla. Tenían que estar pagando tributo. Mucha gente adinerada entre los judíos quedaron siendo pobres. La gente tenía que pagar tributos. Ya estaban cansados de estar bajo este gobierno. Ellos aclamaban un Salvador. Ellos aclamaban que se cumpliera la palabra del Señor. Y Dios, para romper el silencio, envió a Juan el Bautista. Juan el Bautista le comenzó a predicar, y le predicaba fuerte, le predicaba duro, pero bajo la unción del Espíritu de Dios. Y estas personas llegaban al bautismo de Juan. Juan le hablaba: generación de víbora, se arrepentían de sus pecados. Pero lo interesante es que Juan cumplió su asignación. Juan estaba preparando el camino de Cristo, y Juan tenía que señalar en medio de sus predicaciones que venía alguien que era más poderoso que él. Venía alguien que era más poderoso, el cual él no era digno de desatar las correas de su calzado. Él decía: él es más poderoso que yo. Y por las profecías del antiguo pacto, la gente entendía que tenía que venir alguien en el espíritu de Elías, siendo este Juan, y luego iba a venir el Cristo. A Juan le llegaban a preguntar si él era el Cristo, y él decía: yo no soy él. En otras palabras, Juan estaba señalando que él no merecía adoración. Viene alguien al cual hay que dar la adoración. Incluso cuando a Juan se acercaban y le decían, después que él bautizó a Jesús, y le decían: el que tú bautizaste ahora tiene más gente que tú, está bautizando gente allá. Y Juan decía: es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Juan entendía que cuál era su asignación, y entendía que se debía a Cristo, y que quien merecía la exaltación era nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, el pueblo de Israel, en resumen, estaba atravesando una situación muy fuerte. Venía de distintos yugos, de estar bajo distintos yugos, bajo distintos gobiernos, y se mantenía ahí oprimido bajo el imperio romano. Ahora ya Dios rompe el silencio y le habla. Llega nuestro Señor Jesucristo, es bautizado por Juan, y nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio. Y cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, el Espíritu de Dios, amén, dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días, 40 noches, y luego salió en el poder del Espíritu. Vemos a nuestro Señor Jesucristo que comenzó a captar la atención de mucha gente, porque habían gente afligida de distintas enfermedades, de distintas dolencias, y mi Señor Jesús los sanaba. Había gente endemoniada, y mi Señor Jesús los liberaba. Y nuestro Señor Jesucristo
resucitó muertos. Jesús podía estar en una ciudad predicando y las noticias llegaban a las demás ciudades, porque estaba haciendo cosas que nadie había hecho durante mucho tiempo. Nadie había visto estos tipos de milagros. Nadie había visto este tipo de poder de Dios, este tipo de manifestación. Nadie la había visto. Así que la noticia se difundía, se difundía. Gente con necesidades recibió su milagro. Y había mucha gente que decía que él era profeta. Mucha gente comenzó a llamarle rabí, le comenzó a llamar maestro. Pero Jesús quería que le conocieran más que un rabí, más que un profeta. Él quería que lo reconocieran como el Hijo de Dios. Así que durante el ministerio, que son aproximadamente 3 años y medio, Él hizo que la fama se difundiera con milagros, señales, prodigios y sobre todo con una palabra de Dios poderosa. Podemos ver que cuando nuestro Señor Jesús predicaba, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba con autoridad y no como los escribas, no como los fariseos. Jesús le hablaba la palabra y la gente quedaba admirada de su doctrina. Ganó fanáticos, ganó enemigos, ganó seguidores. Y ganó gente que no sabe ir a ningún lado y dice, bueno, voy a ver para ver qué recibo de ese hombre. Voy a estar ahí. Usted sabe que hay gente de toda clase. Hay reporteros. Hay mensajeros. Hay de todo tipo. Pero toda esa gente pudo escuchar acerca de Jesús. Es tremendo que aún en personas ciegas, la Biblia muestra que al darse cuenta que Jesús iba por ahí, llamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aquí lo interesante es que ya no lo llaman maestro, ya no lo llaman profeta, ya le dicen hijo de David. Porque la gente conocía que del trono de David, del vástago de él, iba a venir uno que iba a pisar la cabeza a la serpiente. Iba a venir uno que iba a establecer el reino de Dios. Iba a venir uno en el cual se movía el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder. Así que imagínese este escenario, la gente con una situación muy apremiante, muy difícil, y ahora escuchando que hay un hijo de David, escuchando que hay uno que está haciendo cosas tremendas. Claro que esto llamó la atención del pueblo, pero para muchos en esa época era difícil creer que un hijo de carpintero, alguien que vieron crecer, podía ser el Hijo de Dios. Lo veían como un blasfemo. A pesar que vieran el poder de Dios, no podían llamarle hijo de David. Tenían que llamarle carpintero, rabí, otra forma, pero no hijo de David, no hijo de Dios. Era inaceptable esto, porque lo vieron crecer. Este es hijo de José, este hijo de María. Es un blasfemo. Pero Jesús en sus enseñanzas mostró que a través de sus palabras la gente podía ver a Dios. O sea, si ustedes me conocen a mí, si se acercan a mí, entonces conocen al Padre. Porque Jesucristo vino a revelarle a este mundo al Padre. Vino a mostrarle que Dios podía habitar en medio de su pueblo. Que ya Dios no estaba lejano de ellos. Que ya Dios había dejado el silencio y venía a establecer un nuevo tiempo para el pueblo de Dios.
El problema es que la gente de Israel tenía una expectativa de lo que iba a ser ese hijo de David para con sus vidas. Tenían una expectativa. Pero Jesús no siempre viene a llenar las expectativas de los hombres, sino a cumplir el propósito de Dios, que es muy distinto. Pueden estar llenos de expectativas la humanidad, llenos de buenos deseos, pero no necesariamente Jesús quiere satisfacer en primera instancia esas necesidades. La Biblia muestra que ya cuando Jesús dijo: ha llegado mi tiempo, ha llegado mi hora, y le era necesario ir a Jerusalén, un día como hoy, Domingo de Ramos, 5 días antes de la Pascua, 5 días antes que él fuera entregado, él llega a la ciudad de Jerusalén. Y cuando la gente se enteró que el hijo de David, que el profeta, que aquel que hacía milagros había llegado, muchos buscaron mantos, los tiraron en el camino donde venía Jesús. Otros buscaron hojas de higuera, otros tomaron palmas y la tiraron a los pies del Señor para que pasara. El libro de Juan habla acerca de las ramas de la palmera, que por lo general en los domingos de Ramos usted ve la Iglesia Universal haciendo procesiones con palmas, con este tipo de hojas de palmera. Amén. Pude ver que eso era por lo general utilizado por distintas naciones. Las palmeras eran un simbolismo de victoria, eran un simbolismo de que uno iba a ganar algo. Incluso cuando era la fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo de Dios se reunía en Jerusalén, llevaban estas hojas, estas palmas las llevaban. Tenía todo un simbolismo, tenía toda una representación. Le digo esto porque cuando ellos tiraban la hoja de palmera, están representando algo, están dando una simbología a su acto. Ellos están diciendo: Él es el victorioso. Ellos están reconociendo: Él es el ganador. Ellos estaban reconociendo que Él era el digno de adoración en ese momento. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Ellos estaban representando esto. Lo interesante es que no solamente tiran este simbolismo de representación, sino que dicen: Hosana, Hosana. Dice el verso 9: y la gente que iba adelante y que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta misma expresión está en el Salmo 118, 25. Cuando David o el salmista habla acerca del motivo de dar gracias a Jehová, de agradecimiento. Y en el verso 25 hablan acerca de un Salvador. No dice Hosana literalmente, porque la expresión Hosana venía de una terminología griega. Pero en hebreo, en el libro de los Salmos, amén, ellos decían, vamos a buscarlo para que usted lo vea. Salmo 118, versículo 25. Gloria al Señor. Dice la palabra: oh Jehová, sálvanos. Esa es la representación de Hosana. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te lo ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Que ellos estaban diciendo: sálvanos, sálvanos ahora. Tiraban las palmeras, tiraban los mantos,
al único que merece gloria, honra, honor, exaltación. Y decían: sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y amada iglesia, esta expresión es tremenda. Que un momento determinado en nuestra vida podamos hacer un alto y reflexionar sobre Jesús y de agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel le alababa por lo que él había hecho y por lo que ellos creían que él iba a hacer. Le adoraban, le adoraban. Para los judíos de aquella época, les decía, era para muchos inaceptable de que un hijo de un carpintero tuviera este tipo de llamado. Para ellos era difícil. Para nosotros, que tenemos ahora la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no se nos debiera hacer tan difícil aceptar que Cristo merece nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos toda la historia. Sabemos en qué ellos fracasaron. Y el Señor nos puso todo esto en su palabra para que aprendiéramos nosotros. E hiciéramos las cosas correctamente, como a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hasta este momento donde ellos lo reconocían como el Salvador y le pedían que lo salvara ahora, hasta cierto modo, hasta ahí todo estaba bien. Lo lamentable fue lo que llegó a ocurrir 5 días después. No el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya dado su vida por nosotros, eso es lo tremendo, eso es lo que Él vino a hacer, sino el acto de que los mismos que le decían hoy Hosana en las alturas, le decían: crucifíquenlo. Ahí está el tema. Que 5 días antes decimos: Hosana, alabamos a Dios, exaltamos a Dios, nos humillamos delante de Él. Pero cuando vemos que no cumple nuestra expectativa de que nos libere del yugo romano, entonces decimos: es un farsante. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese fue el problema, donde encontramos adoradores condicionales, personas que están dispuestas a adorar a Dios por algo que esperan que Él le dé. Pero cuando Dios no le responde inmediatamente su oración y su plegaria, dejan de adorarle, dejan de humillarse, dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de tener una relación íntima con Dios. Adoradores condicionales. Esto fue el pueblo de Israel. Pero amada iglesia, entre nosotros no debe ser así. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Entre nosotros no debe ser así. Jesús le mostró al pueblo de Israel que hay algo más importante que la satisfacción de las cosas materiales y visibles de este mundo. Y es la salvación de los hombres. Eso es lo más importante. Incluso después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, antes de Él ascender a los cielos, los discípulos le preguntan y le dicen: Señor, ¿en qué tiempo vas a restaurar
a Israel. ¿Sabe? ¿En qué tiempo lo va a sacar de ese yugo de Roma, ese yugo opresor? Y Jesús le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. No les toca. Y lo hacen a ellos enfocarse en algo mejor. Y es mantener su relación con Cristo. Y en esa expresión del libro de los Hechos, esperar la llenura del Espíritu Santo. Así que, amada iglesia, yo tengo peticiones. Yo quiero cosas que se den en mi vida, en mi familia. Hay cosas que yo quiero ver. Hay cosas que yo quiero oír. Pero yo entiendo que independientemente que yo no las vea, que yo no las oiga, el Señor merece mi adoración. Y hay que aprender a adorar al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Iglesia, ¿cuándo hay que adorar al Señor? En todo tiempo. Dele un aplauso al Señor. Ya no seamos adoradores condicionales. Entendamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que si nosotros estamos en una relación con Él y tenemos 1000 peticiones y si ninguna se da, la voluntad de Él debe estar por encima de todo eso. Hay que creerle a Dios no por lo que esperamos ver nada más, sino por lo que Él es. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él prometió que no te iba a dejar sola. Él prometió que si tú resbalabas, Él iba a sostener tu mano, no te iba a dejar caer. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida, hasta el final. Hay que creerle a Dios por eso también, hasta el final, hasta el último suspiro, hasta el último aliento. Hay que creerle a Dios. ¿Cuántos le van a creer al Rey? Acompáñeme sobre sus pies. Gloria al Señor. Y vamos a adorar a Dios mientras se prepara todo para la Santa Cena. Gloria al Señor. Alguien en esta tarde que entienda que hay que adorar a Dios en todo tiempo. Que se levante hoy a adorar. Y cuando digo que te levante es no solamente tus piernas, sino es tu corazón, tu voluntad. Porque hay algunos entre nosotros que están tan limitados de las piernas por dolor, etcétera. Y quizás tienes que estar incómodo en tu silla. Pero ahí el Señor ve tu corazón. Ve que tú entiendes que Él es digno de adoración, que Él es digno de gloria, que Él es digno de que le busquemos. Aleluya, aleluya, aleluya.